atravesado muchos procesos de transformación. Hemos avanzado a nuevos lugares, nuevas miradas, nuevos retos. Hemos crecido. Estamos unidos y usamos un escudo que nos hace más fuertes. Hemos dado pasos gigantes y hemos aceptado que el mundo entero ha cambiado. Pero lo que no ha cambiado es nuestra esencia, nuestra fe, nuestra realidad como hijos de Dios. Y juntos le decimos al mundo que Jesús es la respuesta y que nos lleva de triunfo en triunfo. La comunión entre nosotros y los puentes que cruzamos al venir al templo nos bendicen. Es el momento. Este es tu lugar. Ven a la iglesia. Bueno es Dios y bueno es siempre estar en su presencia. Dale un abrazo al que está al lado. Dile: Dios te bendiga. Que Dios te siga bendiciendo. Él sigue siendo fiel. Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo nuestro Señor. Él sigue siendo aquel, gracias mi hermana, que sigue velando por ti. Tiene en cuenta tu vida, tu casa, tu familia, tu hogar. Y celebramos a Cristo en medio de todo. Amén. Sí, son momentos difíciles, pero vamos a seguir celebrando al Señor. Y quiero hacer algo. Pongámonos, no se siente todavía. No se siente todavía. Es un tiempo de celebración al Señor. Cada domingo, cada semana lo hacemos. Pero quiero preguntar, ¿dónde están los cumpleañeros de julio? Véngase acá los cumpleañeros de julio. Aleluya, Saray. Véngase mi querido hermano Edison, Marinita, ¿quién más? Todos los cumpleañeros de julio, que queremos orar por ustedes. Y me hacían en cuenta, decía: pero pastor, el mes anterior no celebramos cumpleaños. Claro, fue la consagración familiar y todo. Habrá alguien de junio aquí, el repechaje, ¿verdad? Véngase mi querida Ruth. Ella dice que es de Cuenca, pero es de aquí, de esta iglesia. Dios te bendiga, mi hermano. Alguien más de junio, venga. Los de junio, no se queden, ¿verdad? Para todos. Y dice: ustedes son los de la 11ª hora. ¿Saben cuáles son los de la 11ª hora, no? El Señor llamó desde la mañana a trabajar gente, y a la última hora del día también fueron gente y les pagó el mismo denario. Entonces todos somos parte de la bendición del Señor. Amén. Así es que si no hay nadie más, vamos a decir al Señor: gracias por mis hermanos, y vamos a cantarles. Amén. 1, 2, 3 y... Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti. Que Dios omnipotente te pueda bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud y felicidad. A Dios le damos gracias porque su amor sin par en un día tan hermoso les permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud y felicidad. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Que el Señor te bendiga. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Que el Señor te bendiga. Cumpleaños feliz. Aleluya, gloria a Dios. Así es que vamos a agradecer a Dios por sus vidas. Extiende sus manos, amada iglesia. Señor, oramos por mis hermanos. Oro por ellos, bendíceles, cúbreles, guárdales, Señor. Gracias porque es un día más, un año más en tu presencia. No un año menos, sino un año más de darte la gloria, de darte la honra, de bendecir tu nombre. Señor, oro por ellos para que tú los bendigas en todo tiempo y tu presencia, Señor, se manifieste en ellos siempre. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Dios te bendiga. No. Dios te bendiga, mi querido hermano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Bendiciones. Amén. Ahora sí tomen asiento. Pastora amada.
Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga muchísimo. Estamos muy felices de estar juntos en esta mañana y realmente nos sentimos agradecidos con Dios de tener la oportunidad de congregarnos. Amén. Y ¿saben qué pasó el día miércoles? Algo súper hermoso y que muchos de ustedes fueron testigos, pero no todos porque son bandidos y no quisieron venir todos. Pero, ¿saben? Estuvimos con casa llena de todas maneras y vinieron a celebrar los bautismos en aguas. Y fue maravilloso porque allí se bautizaron los hermanos y lo bonito de los bautizos en estas ocasiones es que traen a toda la familia y es como tiene que ser. Así que nosotros les animamos a que pongan en su agenda, diga, no me he bautizado y yo lo voy a hacer. Más o menos calcule unos meses, julio ya lo hicimos, agosto, septiembre, en octubre sería por el mes de aniversario poder bautizarnos en agua si no lo has hecho. Así que eso fue una celebración maravillosa. Felicitamos a los que se bautizaron. Denle un aplauso a todos los que se bautizaron ese día. Muy bien. Sí, fue muy, muy lindo y nos sentimos agradecidos con el Señor por poder celebrar eso. ¿Saben que es un regalo? Porque la Biblia dice que Dios añade cada día los que habían de ser salvos. ¿Quién añade? Dios. Entonces, si hay un salvo, si hay uno más que se bautiza, es Dios dándonos ese privilegio de verlo con nuestros ojos. En fin, pero bueno, saben que tenemos que ser evangelistas de este tiempo. A ti te tocó esta última hora de la tierra. Están pasando muchas cosas, no sé cuántos han visto las noticias, pero quiero decirles que no nos pongamos desanimados, no nos asustemos, más bien pongámonos firmes en Dios y pensemos, ¿qué será que Dios quiere de mí en este tiempo que están pasando todas estas cosas? ¿Cómo será que Él quiere que yo predique y cómo será que Él quiere que yo viva mi cristianismo? Y orar bastante para ir a eso y transformar nuestras vidas y hacerlo, porque si no, ¿de qué estamos hablando? Si Dios te puso en este momento tan difícil de la tierra, de nuestro planeta, es porque Dios quería que tú hoy hagas algo, porque si no te hubiera hecho nacer en otra época, pero te hizo nacer en esta. Entonces, pregúntale al Señor cómo quiere que tú vivas tu evangelio. Y también quería compartir con ustedes el Noti Bethesda, que es hermoso retomar ese tipo de videos y de mensajes. También quiero decirles a ustedes que si quieren participar de un ministerio, lo hagan. Si no estás en ningún ministerio, si no estás en nada, pero tú quieres servir a Dios, deja tu nombre en información y nosotros te vamos a llamar para preguntarte qué quieres hacer, porque aquí hay mucho que hacer. Hay para ser maestro de los niños, para ser anfitrión y también para estar en producción. Nos encanta la producción y nos gustaría tener a más personas sirviendo en todos los ministerios. Así que les dejo con el Noti Bethesda. Hola familia Bethesda, la iglesia para la iglesia. Es una de las frases que escuchamos en las hermosas prédicas de este mes que nos ha motivado a creer que Dios nos ha juntado para crecer en Él. Mi nombre es Diana y estoy aquí para contarte todo lo bueno que Dios ha sido en las diferentes experiencias que nos ha permitido compartir en este mes de julio. Todo el mes tuvimos el honor de graduar a nuestros niños y adolescentes que cumplían con una etapa más de su vida. Desde los más pequeños hasta los más grandes pudimos recibirlos con un cálido aplauso y una gran sonrisa de felicidad por sus nuevos logros. Las transiciones intencionales nos llevan a abrazar con sabiduría las nuevas etapas de nuestros niños y nos permiten estar pendientes de sus necesidades en cada edad para aprender así a discipular a nuestros hijos. Por otro lado, el club bíblico estuvo lleno de alegría, aprendizaje y risas. Nuestros niños realizaron manualidades, deporte y jugaron sin parar. No olvidemos que enseñar la palabra de Dios a los más pequeños de la casa de manera didáctica es mucho mejor para ellos. Aquí les compartimos algunos de los momentos espectaculares vividos en este Club Bíblico 2023.
Nos despedimos por ahora, pero esto no es todo. Vendrán más momentos para compartir juntos como comunidad. Nos vemos pronto, iglesia. Amén, qué lindo. Bueno, siempre es hermoso compartir con ustedes los logros extraordinarios que tenemos en Jesús como iglesia. Así que sigamos unidos, bendiciéndonos unos a otros, animándonos unos a otros. Y ahora espero que el Señor en este día te transforme, te hable, te fortalezca y que de aquí salgamos llenos del Señor. Que el Señor te bendiga. Aleluya, gloria a Dios, gracias amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios. Realmente lo que nos ha permitido ver, tener en este tiempo ha sido de gran bendición, ha sido un mes en donde el Señor se ha manifestado en nuestras vidas y lo que hemos estado trayendo desde el Señor, el ser misionales, volver a tener la distinción de misiones, el volver a recordar que por alguien, por un misionero, esta iglesia comenzó, por alguien que se mantuvo, continuamos, por alguien que sigue luchando y por alguien que va a ser de influencia, que son los jóvenes, ¿verdad? Ahora los jóvenes son la mayor gran influencia que hay. Los que ya vamos pasando los 45, 50, ya vamos a la década de la trascendencia. De los 50 a los 60, de 60 en adelante, ya eres trascendente. Pero los jóvenes vienen. Entonces, qué importante es esto en nuestra vida y qué importante es entender las épocas y los tiempos que estamos viviendo. Amén. Así es que hablando de los jóvenes, creo que es tiempo de que vayan ahora a su célula, al grupo de juniors. Oramos por ellos, los que estén. No hay juniors hoy, están en el Giro. En el Giro de Italia. Ah, no, claro, colegiales. Sí, tú sí. Ok, colegiales, Dios les bendiga. Predicamos la semana pasada justamente en el cierre del club con respecto a los hijos para los justos. Miren, dice Salmo 127 que cuando el justo se llena de hijos, estos lo ayudarán en contra del adversario y no avergonzarán su vida. ¡Ay, qué promesa que es esa, hermanos! Así es que esa es la razón por la cual estamos tan comprometidos con los jóvenes, tan comprometidos con la niñez, tan comprometidos con ellos. Satanás sigue buscando a los niños, sigue buscando a los desvalidos y por eso es que la palabra nos manda a nosotros a ocuparnos de los más vulnerables. Siempre habla la palabra de las viudas y de los huérfanos, siempre va a hablar de eso, porque esa es la manera de ocuparse. Incluso dice Santiago que la verdadera religión sin mácula es visitar a los enfermos, ocuparse de las viudas, de los huérfanos. Es decir, esta es la obra de la iglesia aquí. No es igual a una obra social, porque hay muchas ONGs que pueden hacer esto, muchas fundaciones que pueden hacer esto. Nosotros llevamos a los niños, y me voy a unir al eslogan de Compassion, ese ministerio también internacional, que es sacar y rescatar a los niños de la extrema pobreza en el nombre de Jesús. Amén, porque la pobreza no solamente es económica, hay pobreza del alma, hay pobreza en valores, hay pobreza en muchos aspectos. Y dice la palabra, bienaventurados los pobres en espíritu. Miren cómo el Señor va uniendo todo esto. Así es que, amada iglesia, seamos de bendición. Para mí ha sido una semana bendecida, sí, 2 semanas de bendición. Hace 15 días tuve la oportunidad de estar en Chone, de visitar la iglesia de Chone, de visitarlos, al pastor Marco, a su esposa Charito, de estar con ellos, de compartir con el liderazgo, de mirar la obra que se está realizando y la obra que continúa. Y fue realmente de gran bendición y continuarán las visitas a las sedes para volver una vez más a unir, volver una vez más a estar presentes. Yo sé que el Zoom es una gran herramienta y el Zoom es algo para este tiempo muy, muy importante, pero la iglesia también debe reunirse. La iglesia es cuerpo, es permanecer, es estar juntos también. Y eso vamos a predicar también ahora y la próxima semana con la ayuda del Señor, en donde nosotros es importante que como iglesia seamos parte. Amén. Así es que un gran saludo de la iglesia de Chone a todos ustedes. La semana pasada tuve la bendición también de visitar y ayudar a un gran amigo, al pastor Osvaldo Isurieta, en donde fui también a predicar en el segundo servicio. Estuve aquí hasta el primero. Dejamos a la pastora Mercedes. Miren qué bendición fue tener a Mercedes Delgado aquí. Después de 14 años de haber sido enviada a España, pudo venir esta semana con su familia, con su esposo, sus dos críos, así se dice, ¿verdad? Con sus 2 hijos. Y fue de bendición verla, cómo sigue trabajando en la obra del Señor y cómo ellos manejan 180 kilómetros todos los domingos de ida y de regreso para ir a la iglesia que Dios les ha dado.
Miren, eso es algo importante. ¿Será como de aquí a dónde? ¿A Santo Domingo? Y sin tanta, sino a 180, 200 por hora, porque a veces se puede correr, hermanos. Pero son distancias enormes que recorren todas las semanas para bendecir a la iglesia que Dios los llamó. Miren, eso es algo importante. No solamente, los enviamos y allá. No, ellos siguen haciendo una gran obra. Y qué bendición es haber compartido, haber sido de posibilidad. Esa es una de las palabras favoritas que he incorporado. Ser de posibilidad para alguien, para los demás. Sí, pudimos bendecir también la iglesia de Bethesda del Valle la semana pasada y veo que la gente sigue, ¿verdad? Animada, creciendo, permaneciendo. Es una iglesia que también salió de este lugar hace más de 29, 30 años más o menos, 29 años. Ya se comenzó a formar Bethesda del Valle y el pastor Osvaldo fue enviado hace 27 años. Recuerdo que los jóvenes en esa época hicimos la despedida y todos llorábamos y ¡ay, qué triste se va nuestro pastor! Pero el Señor siempre va a enviar lo mejor que tiene. Amén. Y es una iglesia que ha crecido, que está firme y que sigue manteniéndose. Y de igual forma nosotros vemos cómo cada año vamos creciendo. Sí, han sido también semanas un poco tristes. La noticia de la semana pasada de la muerte de Agustín Intriago, un gran amigo de la familia en lo personal. Y es triste ver eso que pase en el Ecuador. La maldad se va a ir incrementando, hermanos. Eso dice la palabra. Pero bendito sea el Señor que nos sigue bendiciendo. Hay tanta injusticia y vemos tanta injusticia en nuestro país. Tanta injusticia realmente. Pero el Señor sigue estando, ¿verdad? Y en medio de la maldad el Señor va a seguir permaneciendo. Y la iglesia es importante que siga permaneciendo. Porque Dios sigue siendo Dios. Amén. Dice el capítulo 24 de Mateo que todo va a ocurrir y se va a incrementar. ¿Por qué estamos como estamos en este tiempo? Porque la maldad del hombre en el capítulo 2, 3, 4 de Génesis se incrementó. Por eso vino el diluvio, por todo eso, porque la maldad se incrementó. Y el Señor también nos habla de esto. Así es que, ¿cuál es el llamado una vez más, amada iglesia? Que continuemos a estar firmes. Firmes, firmes, no te dejes vencer por nada de lo malo. Es tiempo de que la fuerza del bien seamos más. En lo que tengas que corregir, corrige. Lo que tengas que perdonar, perdona. A quien tengas que perdonar, perdona. Lo que tengas que dejar, deja. Pero hazte cargo de la presencia de Dios en tu vida. Hagámonos cargo de esto. Amén. El día viernes tuve la bendición también de predicar a los hijos de pastores de las asambleas de Dios. Ya no estoy como director directamente de ese ministerio a nivel nacional, ahí está otra persona, pero seguimos trabajando, o sea, no es puestos, esto es llamado. Amén. El puesto pasa cada 4 años, 5 años, 10 años, lo que sea, pero el compromiso queda, la convicción queda de seguir ayudando también a los hijos de los ministros. Y es un trabajo especial ese, porque vemos la presencia de Dios en nuestros hogares, o los hijos de los pastores ven a la presencia de Dios en sus hogares, están acostumbrados a ella. Y hay un momento que tienen que hacerse cargo de esa presencia de Dios. ¿Y qué van a hacer con eso en sus vidas? ¿Y cómo van a caminar de allá en adelante en lo que Dios les pone? Amén. Así es que sigamos creyéndole a Dios en todo. Amén. Y sigamos creyendo que Dios sigue siendo Dios. Vamos a la palabra del Señor y vamos a continuar en este hermoso tema que el Señor ha permitido transmitir en estas últimas semanas. Durante todo el mes de julio hemos estado hablando de misiones. Las misiones son de la iglesia. La misión no es solamente de unos cuantos, de unos elegidos, de unos escogidos. La iglesia constantemente está en misiones. Constantemente somos instrumentos de Dios y constantemente somos siervos de Dios. El tema del cual estamos hablando es llamados para reconciliación. Llamados para reconciliación. Y el título de esta mañana es logrando la reconciliación. A mí como me encanta esta palabra del logro, porque viene desde la palabra del Señor. No es solamente una palabra motivadora o es una palabra que te lleva a ser positivo. No, es una palabra que te lleva a ser eterno en Dios. Es una palabra que te lleva a la eternidad con Cristo. Ustedes han escuchado mucho esta frase: diseñamos futuro siendo Jesús nuestra esperanza de gloria. No es que lo hacemos solamente por algún proyecto, algún plan que tenemos, no. El mandato del Señor es sobre todo lo que tú y yo hacemos o somos. La palabra del Señor siempre va a estar sobre todo lo que nosotros diseñemos. Y por eso es importante seguir caminando en el camino de la reconciliación. Hemos estado hablando en el capítulo 2 de
Corintios, segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 18 y 19, en donde la palabra nos habla de reconciliar al mundo y dice, es como que Dios estuviese reconciliando por medio de vosotros, por medio de la iglesia. Y el propósito es de que como iglesia veamos la gracia de Dios obrando en nuestra vida para bienestar nuestro y de nuestra gente. La gracia de Dios en primer lugar es perdón de pecados. Eso, desde ahí viene la gracia. Es lo que no nos merecíamos, Dios nos da, que es perdón de pecados. Pero para esto viene un previo del cual vamos a hablar mucho hoy y es la palabra arrepentimiento. Amén. Para que haya perdón debe haber un arrepentimiento. Amén. Y que veamos la gracia de Dios, que es perdón de pecados. Y en segundo lugar, poder de Dios para tener las capacidades de Dios en nuestra vida para vivir aquí en la tierra. Esa es la gracia. La gracia son capacidades efectivas de Dios, o como dice una traducción, la Nueva Traducción Viviente, capacidades especiales, para poder nosotros vivir los principios de Dios aquí en la tierra, uno, y para poder nosotros vivir en medio de una generación maligna y perversa, necesitamos del poder de Dios. Es que eso no puede, no es cambiable, no es negociable. Amén. Constantemente tu carne, tu naturaleza pecaminosa te aleja de Dios. Constantemente, en cualquier cosa, en una molestia, en un malestar. A veces llegamos a cosas más grandes como las obras de la carne, ¿verdad? Pero siempre la carne está peleando con el espíritu. Y ahí es en donde entra el poder de Dios para mantenernos. Por eso cuando hablamos de gracia, hablamos del poder de Dios para salir en medio de las situaciones. Asimismo que como iglesia consideremos que la presencia de Dios en nosotros tiene trascendencia y bendición en lo eterno. Cuando tú y yo hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, al reino de Jesucristo, ¿para qué es eso? Para ser trascendentes en el mundo. Para no ir, como en alguna ocasión escuchaba a alguien predicar, decía, para no irnos solos al cielo. ¿Con quién vas a ir? ¿A quién te vas a...? Me acuerdo que mi esposa decía, yo voy a ir con todos mis amigos, así, ¿verdad? Tomados de las manos. Suena la trompeta, agárrate que nos vamos. No habla solamente de eso, habla de la gente, de tu familia en general. ¿A quién predicas el evangelio? Para que haya arrepentimiento. Miren, esta palabra es necesaria que la volvamos a tomar en cuenta. Hoy por hoy hay muchos que solamente se están dedicando a hablar una buena motivación. No dejamos de hablar de arrepentimiento. El evangelio es arrepentirse. Ya vamos a hablar de esto y entenderlo mejor. El evangelio tiene que ver con el arrepentimiento. Y escuché una frase de un pastor esta semana que tuve la bendición de conocerlo y de escucharlo. Él decía, la Biblia no habla del hombre creyendo en Dios y en buscarlo a Él. La Biblia habla de Dios creyendo en el hombre y viniendo en su búsqueda. Me atravesó de tal manera, hermano. Porque es así. ¿Cuánto te ama Dios que envió a Jesucristo? Vino a buscar lo que se había perdido. Vino a buscar lo que se había extraviado. Por eso es que la iglesia es importante que entienda esto, hermanos. Hay dolor, hay tristeza, hay tantas situaciones. Y no quiero parecer solamente así, todo morelio, ¿verdad? Todo negativo. Pero eso pasa, hermanos. En tantas cosas que vemos a nuestro alrededor, el mundo necesita de Dios. El mundo necesita de un Padre, que es Dios. Y en tercer lugar, que como iglesia, asimismo, dependamos siempre totalmente del Espíritu Santo de Dios, para que la gente de nuestro país y del mundo pueda disfrutar de lo mismo que tú y yo tenemos, que es Dios en nuestra vida, que es Dios. Hay momentos incluso en los lugares más paupérrimos, en los lugares más en donde uno pensaría que ahí no va a llegar el Señor llega. Una de las historias que a mí más me gustan del Nuevo Testamento es cuando Pablo estaba con Silas preso, injustamente. Porque injustamente estaban ahí por predicar el evangelio. La persecución en ese tiempo, Claudio, el procónsul, dijo, van a perseguir a la iglesia, y se comenzó a perseguir y punto, y comenzaron a matar y a perseguir a la iglesia de tal manera que morían en las calles y eran encarcelados. Y dice la palabra que ocurrió algo tan sobrenatural en medio de la cárcel, hermanos.
A veces uno piensa que lo que está viviendo es, ay, lo mío es lo peor del mundo. Sé empático en el Evangelio con lo que otros pueden estar viviendo también. Hay tanta injusticia realmente. En este país, no sé si en algún momento, yo tengo un amigo que vive en el Sinaloa, México. Y cuando él dice, yo vivo allá, dice, yo soy del Sinaloa, papá, como para que digan, yo vivo en lo peor, que ahí predico. Yo no quiero llegar que el Ecuador digan así, yo vivo en Ecuador para que vean, ahí sí, no. Páreme la mano uno, páreme la mano dos, ¿verdad? O sea, no y no. El Ecuador está como está por tanta violencia, por tanto que se ha permitido. No quiero meterme en política, pero quien permite desde el libro de los reyes son los gobernantes. En el país permiten los gobernantes. Por eso Dios le dijo a Salomón, no te metas con mujeres extranjeras. Mira, clarito le dijo. Porque tu corazón se va a ir a sus dioses. ¿Qué hizo el otro? Amén. Entonces, ¿por qué es importante la dependencia en el Espíritu Santo? Porque en nuestra carne no es posible. En nuestra carne, amados hermanos, no es posible si no es por Dios en nuestra vida. Entonces, que el país, que nuestras familias y hogares ciertamente vivan lo que Dios está haciendo en nosotros, por nosotros y con nosotros. Vamos a la palabra del Señor y solo quiero llevar esta predicación en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo del 36 en adelante. Son versículos que hemos leído y que hemos mencionado hasta la saciedad. Pero es importante darle la mirada. Como dice la palabra del Señor, hay que ser entendidos en los tiempos. Y en este tiempo esta palabra surge una vez más para que la iglesia recuerde, viva, que nosotros estamos reconciliando al mundo y debemos lograr esa reconciliación. Debemos encargarnos de ella. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho dos cosas, Señor y Cristo. Ya vamos a hablar de esto. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos. Escribe esta frase, arrepentíos, subráyala. Amén, arrepentíos. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Aquí no está hablando del bautizo del Espíritu Santo, del que habían recibido previamente, sino del bautizo en aguas. Amén, dice después. Y recibiréis, luego de eso, recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Esto es hasta hoy, hermanos. Eso es hasta este día. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. La palabra que predicaba Pedro. A eso se refiere aquí su palabra. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Perseveraban, 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Señor, en el nombre de Jesús oramos para que tu palabra sea hablada con denuedo. Oro para que alejes de este lugar todo aquello que quiere impedir la predicación de tu palabra. Y una vez más, Señor, mi ruego, mi súplica, ayúdame a mí a predicarla en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quiero retomar algo en este día, hermanos. Yo recuerdo, es una añoranza, yo recuerdo aquel día, ¿verdad? Y salen los boleros, y la música del recuerdo, ¿no? Yo quiero recordar algo que pasaba en este lugar. Se habla antes y después de la pandemia, ¿verdad? Este siglo ya habla de esa forma. Pero nosotros recibimos palabra de Dios tan directamente en profecía, en palabra de ciencia y sabiduría, que estaba revisando algunas notas de años anteriores y me encontré lo que Dios nos había dicho. Lo tenía grabado ahí en un archivo, en audio. Digo, ¿y esto de qué será? Y comencé a escucharlo. Y dije, ve, esto nos dijo Dios. Y nos hablaba Dios aquí en cultos de oración. Y Dios nos hablaba aquí en momentos dominicales como pasar adelante. El Señor hablaba.
Y hablaba específicamente. Y les voy a recordar 3 de esas palabras. Con mi amor te he amado, ¿por qué dudas? Yo soy el que te envío, ¿por qué callas? Abre tu boca y di que yo estoy en tu vida. Qué poderoso fue esto. Porque yo te envío a predicar mi palabra, yo te amo, no calles, no calles. Eso fue un culto de oración de hace algunos años. Otra, como alguien que tiene hambre y sed, y se escucha la voz de mi querido hermano Mario. Te acercas a mí, yo te proveeré de agua y pan para que no tengas hambre y sed. Dice después, acércate a la fuente, lleva a los que no tienen. Yo tengo agua y pan suficiente, yo estoy como agua fresca cerca de ti. Eso es bíblico, hermanos. Eso fue en un culto dominical. Y mira esta otra, yo soy el que te envío, yo soy el que te he dado todo para que no te falte en el momento de predicar mi palabra. Pero fueron específicas, hermano. Y dice después, ¿por qué callas si ya lo tienes todo? Habla y no calles, yo te envío, no calles, yo te envío. Eso fue un día miércoles de oración. Entonces, estos momentos sobrenaturales, como cantamos hoy, ¿verdad? Lo harás otra vez, tú lo harás otra vez. Salta porque Dios lo va a hacer otra vez. Alégrate porque Dios lo va a hacer otra vez. Yo voy a obrar en milagros, yo voy a hacer esto, dice el Señor, y voy a obrar en ti. Y la iglesia debe vivir alegre y con gozo en todo lo que el Señor hace, en medio de las adversidades. Como estas, amados hermanos, hay muchísimas más. Muchas palabras que Dios nos habló específicamente. Y yéndonos a los versículos que hemos leído, vemos que desde los Hechos, claramente Dios sigue siendo el mismo. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él sigue siendo el mismo. Su amor por la iglesia y por la humanidad no ha cambiado ni se ha acabado. Él es fuente de vida eterna. Él es fuente de gozo. Él es fuente. Dice que el gozo del Señor, de Él, es mi fortaleza. Por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta lo que Dios tiene. Y esta es la razón por la cual Pedro, a mí me encanta la vida de Pedro y todos los apóstoles, tienen el encargo de la predicación de la palabra. Estaban ahí 120, entre ellos la mamá de Jesús, estaban los discípulos de Jesús, dentro de ellos estaban quizás los 70, obviamente estaban los 12, ya habían puesto a Matías en lugar de Judas. Es decir, estaba la iglesia y vino el Espíritu Santo cuando estaban reunidos, cuando estaban orando, y ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Y luego de esto, luego de que fueron llenos y fueron bautizados en el Espíritu Santo, comenzaron la predicación. Y comienza el apóstol Pedro. Capítulo 2 de Hechos, lo que hemos leído. Veamos cómo logramos la reconciliación. ¿Cómo estamos? Y miren, lo puse en continuo, logrando. Eso es algo de todos los días. Amén. Hay que estar logrando en Dios. Tu logro y el mío es en el Señor, es en fe, es en amor, es en esperanza. Dice la palabra que hay 3 cosas principales: la fe, la esperanza y el amor. Y estas 3, dice, la mayor es el amor. Amén. La fe y la esperanza no se descartan. ¿En qué logro yo? En fe, en esperanza y en amor. Porque la fe es en Dios, la transformación, el ser nueva criatura, etcétera. La esperanza, lo tangible de Dios en la vida. Esa es la esperanza, lo que yo tengo de Dios me da mi esperanza. Por eso Jesucristo es la esperanza de gloria, porque fue tangible. Dios se hizo hombre, vivió entre nosotros. Y el amor, indiscutiblemente, el amor ágape de Dios que sobrepasa todo. Así es que vamos a ver algunos detalles de esto. En primer lugar, ¿cómo estoy logrando la reconciliación? En primer lugar, al reconocer a Jesús como Señor y Cristo. Y aquí Pedro se atreve a decir algo, hermanos. Si ustedes recordarán, el Señor Jesús siempre fue perseguido por los escribas, fariseos, y Roma lo estaba chequeando. Roma no se metía mucho en esto. Como que ellos están en sus locuras, ¿verdad? Roma, el imperio por lo general no era como Grecia. El imperio griego siempre se metió en las creencias de los pueblos. Roma no. Roma decía, allá que crean en lo que quieran creer, nosotros no nos metemos en ese volado. Pero lo estaban chequeando. Amén. ¿Por qué? Porque Jesús con su predicación
conmocionaba a la multitud, conmocionaba a los del Sanedrín, conmocionaba a todo mundo, y ellos venían constantemente con quejas. Mira este Jesús, y a mí qué me importa, decían los romanos, o sea, con tal de que paguen los impuestos, con tal de que no se metan con nadie, allá. ¿Qué hicieron? Por eso es que la muerte de Jesús fue una muerte política. ¿Quién mató a Jesús? La palabra dice que tenía que morir, pero el instrumento que se utilizó, una vez más, ¿quiénes fueron? Digan, el gobierno, digan. Están grabando, ¿verdad? Que fueron 3 chismosos, quejosos a decir esto están haciendo en contra, ¿no? A los romanos eso no les importaba. Hasta que dijeron, pero miren lo que dijo, miren lo que se atreve a decir otra vez Pedro aquí. Vamos a la palabra. Reconocer a Jesús como Señor y Cristo. Sepa pues, versículo 36, ciertísimamente, toda la casa de Israel. Lo pone ya como una provincia romana o como una parte dentro del gobierno romano. Lo habla como Israel, ciudad, nación santa, todo lo que Dios hizo con Israel, pero también lo pone como parte del gobierno del tiempo. Ciertamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho. Y dice la frase en griego que solamente se le decía al César, Kyrios. Se metió un relajazo Pedrito aquí. A este que ustedes mataron, Él es el Señor. Él es el Kyrios. Aquí no dice Meshiach. Aquí la traducción, la predicación de Pedro aquí es en griego. No es en hebreo. No es por nada que Pedro predicó en griego. Para que escuchen. Todo el mundo escuche. Porque el griego era el lenguaje universal de esa época. Y todo el mundo hablaba su lengua y el griego. Y dice, aquí lo has hecho Kyrios y Cristo, Meshiach, para el judío y para el gentil. Se acabó. 2 frases, hermanos, 2 palabras en las que prohibido decir eso. Mas Él lo dijo. Esto que ha ocurrido, ustedes crucificaron a Jesús y ahora Dios lo ha hecho Señor y Cristo. ¡Wow! ¿Cómo comienzo yo a lograr la reconciliación con el mundo? Siendo Jesús mi Señor y mi Cristo. Si eso no está en tu vida, no es posible lo otro. Clarísimo. Porque el mundo te va a venir a ofrecer. Te va a venir a ofrecer a que te apartes, te van a ofrecer negocios, te van a hacer propuestas, el mundo te va a ofrecer un montón de cosas. ¿Es Jesús tu Señor y tu Cristo? Porque tú puedes estar hablando del Evangelio y decir, sí, yo era aquí, yo era allá, y a la primera caes. A la primera mujer de la poti, te fuiste a la cama con ella. O la primera tentación, chao. ¿Y qué pasó con el Evangelio de Jesús y Cristo en tu vida? ¿Me explico con esto? Porque no es posible reconciliar a alguien con Cristo si tú no estás viviendo esto en tu vida. Yo no estoy aquí para confrontar a nadie, porque la palabra de Dios no es confrontativa. Dios es nuestro enemigo. La palabra de Dios es para arrepentimiento. Y ese es el Evangelio. El Evangelio es para arrepentimiento. Entonces Pedro comienza a hablar y dice, esto que ha ocurrido ha pasado por esto. Ustedes lo mataron, ustedes crucificaron, ahora sepa pues que en mi vida, comienza a decir Pedro, primero en mi vida Jesús es Señor y Cristo. Es el Mesías, es mi Señor. Él es quien me da. Y Pedro comienza a hablar y comienza a aplicar de su propia vida, porque ¿quién era Pedro, pues, amados hermanos? Y de su propia vida comienza a hablar lo que Jesús había hecho con él y en él. Lo hizo pescador de hombres. ¿Se acuerdan esa parte? Te voy a hacer pescador de hombres. Y después, ¿qué pasó con Pedro en el capítulo final del Evangelio de Juan? Me voy a regresar a pescar. Y dijo, a ver, no. ¿Quién soy yo para ti? Y Pedro se volvió a sus redes. Pedro se volvió a donde Dios lo sacó, se volvió.
A veces somos así nosotros, nos volvemos de donde Dios nos saca. Pero ¿qué pasa cuando entendemos que Jesús es Señor y Cristo? No va a haber demonio que se te ponga delante, hermanos. No va a haber enfermedad, no va a haber situación, no va a haber adversidad, no va a haber tentación que sea más grande que Dios en tu vida. Seguimos siendo tentados todos los días. Seguimos siendo arrastrados por una generación maligna y perversa todos los días. Una vez mi mujer me decía en el auto, ya. Estoy siendo arrastrado. Ya no voy a dejar arrastrar. Es que las motos, hermanos, son terribles. Ya estamos orando por él, para que Dios le dé un auto. Amén. Estaba siendo arrastrado yo. ¿Quién es Jesús? Señor y Cristo. Eso debe ser claro en nuestra vida, hermanos. No hay enfermedad, no hay situación, no hay adversidad, no hay malestar, no hay enemistad, no hay nada más grande que esto. ¿Cómo yo logro reconciliar al mundo? Cuando en mi vida, en primer lugar, hay certeza de quién es Jesús. Señor y Cristo. Segundo, ¿cómo yo logro reconciliar o cómo estoy logrando la reconciliación? Es viviendo la promesa o al vivir la promesa. Versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles. ¿A quién? A Pedro y a los apóstoles. Ni siquiera ellos estaban en la crucifixión. Solo estaba Juan. De todos los apóstoles. De los 12. De la célula. Solo estaba Juan. Pero todos creyeron en esto. Y dice la palabra: varones hermanos, ¿qué haremos? Y ahora, ¿cómo le entró el agua al coco? Decía por ahí un profesor mío en la universidad. ¿Qué haremos? ¿Cómo solucionamos esto? Dice después, Pedro les dijo, clave en la vida de la gente: arrepentirse. Arrepiéntanse, arrepentíos. Y después el segundo acto de fe público, ese es el bautismo. Fe pública: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuando Jesús entró en escena a los 30 años? Fue al río Jordán, fue bautizado, le dijo a su primo Juan: es necesario cumplir con toda justicia. Cuando él es bautizado para arrepentimiento, porque ese era el bautizo de Juan, ¿se acuerdan? Arrepentimiento. ¿Qué pasó después? Descendió el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no habita en una vida que no se ha arrepentido. Pasemos al bautismo del Espíritu Santo y venimos, pero a mí el Señor no me bautizó, ¿qué será? No me quiere. ¿Cómo está tu vida? Por ahí comienza la pregunta. ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás en un genuino arrepentimiento? Ya vamos a hablar de lo que significa la palabra arrepentimiento. ¿Hay eso en ti en primer lugar para que el Espíritu Santo obre en ti? Porque el Espíritu Santo viene y es promesa de Dios y se va a cumplir. Pero Él no va a comulgar en una vida que esté alejada de Él o en pecado. Por eso el arrepentimiento es importante. Nuestra vida, nosotros como iglesia, ya que hemos recibido al Señor y hemos entregado nuestra vida, es importante que nos mantengamos en el arrepentimiento. Y hablar de eso. No es que me voy a arrepentir hoy, por si acaso peque mañana, Señor, perdóname. No, eso no significa mantenerse en el arrepentimiento. Mantenerse en el arrepentimiento es mantenerse en la nueva manera de pensar, con una mente regenerada. Esas son palabras así gruesas de tragar. Regeneración. ¿Qué es lo que hace Dios en tu mente? Regenera tus pensamientos. No es que te abra el cráneo, te saca el cerebro y te pone otro cerebro. Lindo fuera, ¿verdad? Pero eso depende de cada uno. Vivir con la mente regenerada. Eso es arrepentimiento. Dice después: arrepentíos y vuelvan a esto y hagan. En el momento en que Pedro habló esto, hubo, dice, un gran reconocimiento, no solo de Jesús, sino de lo que Jesús había hecho en ellos.
Porque esa es la clave, hermanos. Amén, hasta calor ya me dio. La gente conoce quién era Pedro, quién era Juan. ¿Por qué les decían los hijos del trueno? ¿Por cualquier cosa? No, hermanos, eran terribles. Ese Santiago y ese Juan eran cosas serias. Ellos trabajaban, mejor no digo de que trabajaban, aparte de ser pescadores, hacían chauchas, hermano. No era cualquier cosa lo que ellos hacían. Ahí estaba un recaudador de impuestos llamado Mateo. Lo peor para un judío, que un israelita trabaje para el gobierno, lo peor. Y ahí estaba él, adelante. Y están hablando de arrepentimiento, están hablando de nueva creación, y están hablando de cambiar la manera y transformar el pensamiento, y está ahí Mateo. Y la gente ve y dice, pues yo conozco quién este me cobraba a mí, y hasta extra. Ahí estaba un ex-celote, asesino. Casi digo de los choneros, pero por ahí más o menos. Los celotes eran terribles, eran los ninjas de allá, ¿verdad? De esa época. O sea, los que estaban ahí, hermanos, pongámonos a pensar quiénes eran. No era cualquier gente. Y ve que ellos están hablando de arrepentimiento. Y la palabra arrepentirse es metanoia. De cambio de manera de pensar. Y si este lo logró, ¿qué evita que yo lo logre también? ¿Qué haremos? Mire la pregunta, varones, ¿qué haremos? En primer lugar, arrepiéntanse, bautícense y va a venir el Espíritu Santo. Y en segundo lugar, mírennos a nosotros. ¿Quién puede decir eso en este tiempo? Mírame a mí, como dice Pablo, mírame a mí, imita mi fe, mírame a mí. El escáner es para hacer. ¿Quién se puede atrever en ese tiempo a decir, imítame a mí? Están los 12 ahí al frente, que el pueblo sabía quiénes eran y lo que Jesús había hecho en sus vidas. ¿Cómo entran y cómo podemos nosotros ser nuevos en esto? En primer lugar, arrepiéntanse. La palabra arrepentirse, como les digo, es la palabra metanoye, que viene de metanón, nueva manera de pensar. ¿Qué es metanoye o metanón? Reconsiderar acá arriba. Cuando tú, antes de actuar, piensa. Por eso el primer punto, cada vez que yo comienzo un bosquejo, si se dan cuenta, digo que como iglesia consideremos. Porque aquí comienza. Considera la paz de Dios, considera la restauración en Cristo, considera quién eres hoy en Dios, considera, esa es la palabra metanón. Hay que hablar de lo que el Señor habló en el original. Sí, son palabras que a veces uno dice, ¿para qué predicarán de esto? Porque hay que entenderlo. ¿De dónde viene el arrepentimiento? El arrepentimiento no es llegar borracho, ya mujer, ya perdón, me arrepiento, ya nunca más. No habla de ese arrepentimiento efímero, superficial de todos los días. ¿Hasta cuándo? ¿Se acuerdan? Hay una frase en Quito, ¿hasta cuándo, Padre Almeida? Vayan a las historias, lean el terruño. ¿Se acuerdan del terruño? Ahí están todas las historias comiditas, hermano, lean. No es el arrepentimiento de ya otra oportunidad, y seguir siendo el mismo. No habla de eso. La parte del metanón aquí habla de una persona que ha entregado su vida al Señor, lo ha reconocido, sí, y acá comienza su nueva vida, aquí. ¿Quién estoy siendo? ¿Quién soy? Y ahí viene el poder del Espíritu Santo. Arrepentimiento, fe pública, llenura del Espíritu Santo. Es clarísimo el orden. Porque yo me puedo quedar en el arrepentimiento, pero sin el poder del Espíritu Santo es posible que vuelva a lo de antes. Y a todo lo que me alejaba de Dios. Por eso es importante el poder de Dios. Dice 2 Corintios 7:9, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para metanón, para reconsiderar, para metanón, para metanoia, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce metanón para salvación. Cambio de acá arriba.
nueva manera de pensar, nuevo modelo de pensamiento, nuevo set de valores. Comienza acá. Dice el Señor, tienen la mente de Cristo, traigan cautivo todo pensamiento delante del Señor. ¿Para qué es eso? Para mantenernos en la salvación. De que no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Muerte. Por eso es que yo hablo de esto y estoy clarísimo, amada iglesia, que el Señor tiene que obrar en nosotros y obra en nosotros. Aleja de ti la tristeza. Hoy amanecí triste, no sé qué me pasa. Hoy me dio la depre. Hay un enemigo muy silencioso que se llama depresión. Por eso dice la palabra raíz de amargura. Quita de tu vida toda raíz de amargura. Cualquier raíz de amargura estorba el poder de Dios y el perdón de Dios. Eso es gracia. Cualquier raíz de amargura estorba lo que Dios ya ha hecho en tu vida. Yo no estoy, y a veces a manera de broma, pero es serio esto de la depresión. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te abates? Reconoce a tu Dios y mira en Él su salvación. Qué bárbaro. Pero ahí está la clave. Es una elección, comienza acá. La elección de todos los días de decir, el Señor es mi Dios, es mi Señor. Versículo 9 de 2 de Pedro 3. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. El mismo Pedro que predicó acá en capítulo 2 de Hechos, sino que todos procedan a la metanoia. Todos procedan al arrepentimiento. Cuando habla del bautismo, habla de sumergirse, habla de cubrirse completamente, perdón de pecados como el sello visible en la remisión de nuestros pecados. ¿Cómo yo veo el perdón de pecados? Es en el poder de Dios en mi vida, porque Dios no comulga con el pecado. ¿A quién se refiere esto? Aquí habla de Joel, habla de la promesa, habla del Espíritu Santo que iba a venir y habla que Él va a estar siempre con nosotros. Y tengo un tercer punto: perseverar y permanecer. Perseverar y permanecer. Este lo vamos a dejar para la próxima semana. Amén. Así es que, mis amados hermanos, vamos a seguir hablando de cómo logro la reconciliación. En primer lugar, en tu vida tiene que estar Jesús como Señor y Cristo. Esa es la clave. Cuando yo me entrego al Señor y digo, Señor, tú ahora eres mi Señor. Incluso hay un momento en que Dios le dice a Pedro qué hacer y él dice, no, jamás ha entrado cosa inmunda a mi boca. Y el Señor le dice, ¿cómo te atreves tú a llamar algo inmundo de lo que yo he hecho? ¿O soy tu Señor o no soy tu Señor? Sí, Señor, no, Señor. No, ¿qué mismo? Qué importante es, amados hermanos, que para reconciliar al mundo comencemos por nosotros mismos. Yo no niego de que hay situaciones y adversidades que estás viviendo, no lo niego, pero por favor, vívelas siendo Jesús tu Señor y tu Cristo. Vívelas estando en la verdadera, en la promesa que es el Espíritu Santo. ¿Cómo viene esa promesa? En el arrepentimiento, cuando hay nueva manera de pensar en Cristo. Todo el mundo cierre sus ojos, por favor, vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo. Gracias por este día. Gracias por esta bendición que nos das hoy de permanecer en ti. Todo el mundo está con los ojos cerrados. Tengo dos llamados. El primero, si hay alguien que ha venido hoy por primera vez o ha venido otras veces, pero nunca le ha entregado su vida a Cristo. Y quiere decir hoy, me arrepiento. Me arrepiento, Señor, me arrepiento. ¿Habrá alguien que quiere entregarle su vida al Señor hoy? Amén. El segundo llamado es para la iglesia en general. Que en un momento determinado dijiste, Señor, me arrepiento. Pero quizás por lo que estás viviendo te has olvidado de que Jesús es tu Señor y tu Cristo. El Kyrios, el Señor de señores. Y el Cristo, el enviado de Dios. Porque ese es un enviado. El Mesías tiene que ver con el ungido, el enviado de Dios. Y vino Jesús del cielo a darte la bendición y la oportunidad de entrar en su reposo.
Señor, aquí estamos. Ya oramos, ya agradecimos, ya pedimos, Señor. Ayúdanos hoy. Quizás en un momento determinado de tu vida ya le entregaste tu vida a Jesús, pero te has olvidado de la palabra arrepentimiento, que es mantenerse en la dirección que te lleva al cielo. Ese es el arrepentimiento, mantenerse constantemente en esa mente regenerada, en donde cada pensamiento te lleva al Señor, en donde cada pensamiento te lleva a Él. Porque si hay algo en donde Satanás va a luchar contigo, es en tus pensamientos. Él va a enviar dardos de fuego del maligno, dardos de fuego de maldad, y esos son los malos pensamientos. Señor, ayúdanos a mantenernos a ti. Si tú le quieres decir eso a Dios, ponte de pie y dile: Señor, aquí estoy una vez más. Levanta tus manos, solo dile: tú eres mi Señor y mi Cristo. Tú eres mi Señor y mi Cristo. Te reconozco a ti, Señor. Tú eres mi Señor y mi Cristo. Perdóname si me he olvidado de esto. Perdóname. Perdóname si me he dejado ganar por el mundo. Tu palabra dice que nos libras de una perversa generación, de una generación maligna y perversa. Gracias porque tú nos libras de eso, Señor. Mas a veces no me ha sido fácil mantenerme en esto. Pero hoy una vez más, Señor, quiero lograr esa reconciliación. Quiero lograr esa reconciliación con los demás, lográndola conmigo, manteniéndome yo reconciliado contigo, manteniéndome yo en esa reconciliación, Señor. Gracias te damos, Padre, porque tú obras en nosotros de una manera grande y poderosa. Oro por la iglesia, oro por cada uno, mi Dios, que nos mantengamos reconciliados, que nos mantengamos reconciliados, Señor, en todo momento. Que en medio de adversidades o peligros o situaciones, Señor, nos mantengamos reconciliados en ti. Gracias te damos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dile: gracias, Padre. Gracias, Cristo. Bueno eres tú, grande es tu misericordia. Amén. Así es que, amados hermanos, tengamos claridad en esto y vivamos conforme a la palabra del Señor. Para eso es el arrepentimiento, para vivir en su presencia. Amén. Llamo a los hermanos anfitriones, por favor, antes de retirarnos. Vamos a adorar a Dios con lo que hacemos también en nuestras ofrendas, con lo que hacemos también en nuestros diezmos, con lo que hacemos también con nuestras primicias, con lo que hacemos en adoración. Amén. Así es que lo que vayas a dar hoy, como dice la palabra, lo que has apartado esta semana para el Señor, tómalo en tu mano. Señor, ofrendamos, diezmamos, damos nuestras primicias también, siendo tú la primicia. Damos hoy, Padre, conforme lo que hemos sido bendecidos en este tiempo, en este mes, o en esta semana, o en esta quincena, Señor. Y asimismo, damos de gracia lo que hemos recibido de gracia y bendecimos tu obra con lo que damos, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Pasemos a entregar, amados hermanos. Oh, sí, Señor. Oh, moradora de Sión, alaba a Jehová, grandes son sus maravillas. Oh, moradora de Sión, alaba
Vamos a orar, extiende tus manos. Señor, gracias te damos por cada uno de mis hermanos. Oramos por sus negocios, sus trabajos. Oramos para que tú traigas, Señor, bendición en el fruto de su trabajo y que ese fruto permanezca al 30, al 60, al 100 por uno. Oramos, Señor, para que tú proveas en medio de procesos, en medio de dificultades, en lo que estemos viviendo, Señor, que te reconozcamos a ti en todo. Y lo que hemos entregado hoy, Señor, sea utilizado para tu obra. Oramos por pastores, oramos por las sedes, oramos por los misioneros también. Que no falte nunca, Padre, y que tu obra no se detenga por falta de dinero. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, una pregunta. No sé si hay alguna persona que nos visita hoy por primera vez. ¿Hay alguien que venga por primera vez? Que levante su mano para darle un saludo personal. Nada más eso queremos. ¿Alguien que nos visita por primera vez? Bueno, siempre estamos listos para recibir. Ahí están los hermanos de Nuevos Comienzos ya preparados con sus regalos, con sus abrazos. Así que siempre puedes traer a tu familia a la iglesia, amén. Así que aprovechemos la oportunidad de todos los domingos invitar a alguien para que sea bienvenido, primeramente por Dios y por su palabra, y segundo por nosotros. Amén. Amén. Así es que, amada iglesia, logremos esto. ¿Cómo logramos la reconciliación? Cristo en nosotros. Señor y Mesías y Cristo. Ese es Dios en nuestra vida. Así es que vivámoslo cada mañana y cada día. Amén. Levanta tus manos. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro en el tuyo y que el Señor tenga de ti misericordia. Que el Señor guarde tu entrar y tu salir. Que el Señor te provea con lo mejor del pan, del trigo, del aceite, de tal manera que puedas también ser de bendición a otros. Y que el Señor nos lleve siempre al lugar correcto, con la gente precisa y en el tiempo indicado, y que su palabra siempre sea oportuna. Gracias, Señor, por este tiempo, Padre, que tu gozo y tu paz sea evidente en nuestra vida, y esta semana la ponemos en tus manos. Nos retiramos de este lugar, jamás nunca de tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amada iglesia. Un fuerte abrazo para cada uno. Bendición.